Listo. Ahí lo que hago es que le comparto un link les comparto el link. ¿Les parece? ¿Sí me escuchan? Profe, Sí, profe, también gracias. Ah, ok. Sí, va grabando. Entonces, vean. Aquí sería cambiar que cuando dice fortalecer, por ejemplo, si ustedes cuando hacen ejercicio, ustedes fortalecen un músculo, ustedes fortalecen algo que ya está. Entonces, cuando yo iba leyendo más adelante, porque esta parte la dejé de último, puede ser entonces más bien que se promuevan. Pero aquí no lo cambié mucho porque aquí es donde ustedes son los que me dicen. Entonces yo lo que hice fue a lo que leí poder darle como un cambio al o darle vuelta, porque cuando decimos la palabra y, que es lo que él nos dice que mezclamos aquí, por ejemplo, dice que fortalezcan la inclusión y el aprendizaje, que son dos variables dentro de un mismo objetivo, y se supone que cada variable va por un objetivo aparte. Entonces, yo proponía elaborar una propuesta de estrategias didácticas enfocadas en la promoción, ¿verdad? Entendiendo promoción como promover el aprendizaje de la lectoescritura y la inclusión educativa en niños y niñas de 6 años. Esto estaba aquí. Ajá. Pero al cambiar, ¿verdad? Lógicamente, cualquier palabra del objetivo general hay que hacerlo en el título, porque si ustedes utilizaron fortalezcan, pues en todo el documento va a aparecer fortalezcan. En el documento que yo les enseñé, se tuvo que quitar el fortalecimiento. ¿Verdad? La comisión 2 veces devolvió el documento porque decían, bueno, como es algo que hay que fortalecer, ustedes tienen que tener cómo estaban, digamos, los chicos antes, qué hicieron y cómo evidenciaron ese cambio, que sí se logró fortalecer o no. En cambio, que si ustedes lo promueven, quiere decir que ustedes hacen actividades para que los estudiantes puedan llevar a cabo al ritmo de cada uno el aprendizaje. Entonces, por eso aquí lo dejé como para que lo analicen. A ver si, por eso les puse aquí, se promueven o no se promueven, digamos, con todas las actividades que ustedes hicieron. Aquí, en los específicos, sí hay que separarlos, a no ser que se tomen como están aquí, que sería identificar las necesidades que poseen las personas estudiantes en el área de lectoescritura, identificar las necesidades que poseen las personas estudiantes en el área de lectoescritura, y aquí la inclusión son dos variables en una misma. Sería copiar el mismo objetivo y en una que diga la lectoescritura y en otra que diga la inclusión. Puede ser, ¿verdad? Porque dependiendo del lector que nos corresponda, yo aquí le puse la inclusión educativa porque no sabemos qué tipo de inclusión. Puede ser que en alguna observación nos digan a qué nos referimos con inclusión. Pero eso también lo pueden analizar ahí para ver. profe, Ajá. y ese objetivo específico no puede ser, por ejemplo, cambiar el objetivo general, digamos, no sea tan específico en inclusión, sino que sea como identificar las necesidades en lectoescritura, buscando la promoción de la inclusión, o así, ¿no? Sí, sí, en búsqueda de sí, pero un específico. Dígame, para no hacer como los dos, Ah, para no sí, ser sí. tan específico la inclusión. Vuélvalo a decir, Julio, porfa, pero un poquito más fuerte. Y aquí le damos Eh, vuelta.
Como es que no veo, identificar las necesidades que posee la persona estudiante en el área de lectoescritura, pero es como buscando el otro, que es buscando la promoción, ¿cómo era? Sí, está bien, la promoción. La promoción de la inclusión en el aula. En el proceso de lectoescritura. Ah, sí se puede. Ese que usted lo tiene ahí. Porque une los dos. Y no hace tan específica la inclusión. Ajá. ¿Verdad? Y no, pero sí puede poner aquí porque dicen el aula en las aulas regulares. Ajá. Entonces, esto sí. Entonces, más bien esto que dicen las aulas regulares, en vez de educativa aquí, la inclusión, esto en las aulas regulares, pasarlo aquí al general. Entonces, ya aquí ya no sería educativa, sino la inclusión en las aulas regulares. Porque se supone que de aquí se desprende todo lo demás. Y aquí sí está, en las aulas regulares. Y eso mismo que usted hizo, Julio, exactamente igual, se puede hacer en los demás, porque es exactamente lo mismo. Porque ellos lo que dicen aquí es la inclusión y el aprendizaje. La inclusión y el aprendizaje. Eso exactamente, como usted lo dijo, se puede hacer en... Esta parte le toca a usted, ¿verdad? Sí, señor. Ah, entonces sí lo puede hacer así, Julio. Ok. Y digamos, entonces en algún momento del documento no hay como que redactar cómo la lectoescritura promueve la inclusión. Sí, eso más adelante. Yo les puse varias observaciones ahí en el análisis, creo que es donde hay más. Igual hay que como buscar en el documento y cambiar como esa oración, digamos. Ah, sí, ustedes con control B, digamos, ustedes buscan todo lo que diga inclusión y aprendizaje. Con control B, aquí está el buscador. Entonces aquí les sale todos los lugares donde está. Ok. Entonces ya usted sabe, le hace clic al primero, lo cambia, se fija en el segundo, lo cambia, luego en el otro. En el otro documento, digamos que el documento de... En general en todo el documento. Igual. Ajá. Digamos que este otro, igual con la control B. Bueno, este parece que no tiene aquí. Pero así en todo el documento y ahí les sale. Profe, entonces es como incluir la palabra promover para que no quede tan específico a la inclusión. Ajá. Sí, yo pienso que nos va a beneficiar porque, como les digo, no tuvimos que cambiarlo, ¿verdad? Siempre se cambió porque también tenía exactamente el mismo infinitivo y nos pusieron muchos, inclusive nos reunimos con la comisión para ver qué era y más que todo radicaba en eso, que si vamos a fortalecer es algo que ya está, hay que ver, digamos, cómo estaba, que se tiene que tener la evidencia de cómo estaba, qué se hizo y la evaluación, cómo terminó, que evidencie realmente de que se fortaleció. Mientras que si es promover, es hacer una serie de actividades que le permitan a la persona estudiante avanzar en las áreas que ustedes tienen ahí. Entonces, pueden con control B buscar todas las palabras que dice fortalece. Y ahí les sale. Me parece mejor, profe, porque después si hay que hacer eso, nos va a costar más, entonces mejor cambiarlo de una vez. Sí, es que yo se los digo porque yo, viendo las observaciones de Juan José, que él tiene las últimas tesis que revisaron y se fueron a comisión junto con el profesor Luis Diego, ¿verdad? Porque yo le pedí también a él el dictamen y las observaciones que les mostré, ¿verdad? No sé si estaban los compañeros presentes, que se mantienen exactamente casi que entre los mismos dictámenes, ¿verdad? Que tiene que haber, entre cada actividad, tiene que haber una relación. Yo se los puse ahí, ahora lo vamos a ir viendo. No se encuentra evidencia de dicho fortalecimiento, aquí en este caso, ¿verdad? Por eso lo marqué. En el desarrollo de los encuentros pedagógicos, bueno, del tema, se describe brevemente
pero no hay como un sustento grande, ¿verdad? Que no hay evidencias. Se podría mejorar, bueno, aquí le dice que por tablas, pero yo no vi necesario tablas. Luego la metodología, los resultados necesitan un mayor orden, que era lo que les explicaba, ¿verdad? Que todo vaya del mismo tema, todo agrupado. Aún se debe mejorar el uso de las citas, las relaciones con los datos, pero eso lo vemos también más adelante, yo ahí se los puse. El proyecto carece, bueno, pareciera que carece de instrumentos, es por la manera en que está redactado. Y eso es. Pero revisándolo, ¿verdad? Porque la idea es que todo lo que se haga sea para que vaya a comisión lo más limpio posible y dependiendo de quién nos toque la revisión, de Lilian, de Heidi, de Michael o de Ronald, así son las observaciones. En este caso, creemos que fue Ronald el que lo revisó. A Heidi fue el que revisó el de Luis Diego, pero la mayoría tiene las mismas observaciones. Luego los antecedentes, ¿verdad? Que es lo que Sol me hacía la pregunta ahí. Yo no le contesté en el momento porque quería estar seguro de ¿verdad? Lo de las fechas para llevar un orden cronológico de qué aconteció primero, qué siguió. Pero la respuesta, ¿verdad? Fue que eso que yo les dije anteriormente. Si estamos hablando de un tema, por ejemplo, si los 3 primeros antecedentes son de lectoescritura, hacen los 3 que se agrupen y que se relacionen. Algo importante que me dijeron fue que al final de cada antecedente, digamos que de Montes, Villalobos y Ruiz, al final cuando ustedes realizan todo esto, aquí, tienen en cada antecedente que decir cómo ese antecedente beneficia a su investigación o qué aporte le da este antecedente a la investigación de ustedes. Aquí hay una observación que Juan José hace que me parece muy atinada porque entonces desde el principio, desde aquí, desde los antecedentes, nos indica si de verdad no hay ningún antecedente, documento, tesis, artículo que se relacione con el tema de ustedes, sino que solo temas aislados, ¿verdad? Es importante que quede aquí. Que ¿verdad? Que ustedes buscaron en diversas bases de datos, EBSCO, de la UCR, de la UNED, de la Nacional, artículos nacionales e internacionales que se relacionaran con el tema. Sin embargo, no se encuentra un tema en específico que trabaje con niños el tema de lectoescritura, sino que ustedes indican que sería un estudio exploratorio, porque ustedes estarían comenzando con ese tema, que quede aquí desde el principio. Entonces ya la persona que lee sabe que lo que va a encontrar son características de lectoescritura, de cómo se trabaja con niños de paladar hendido, etcétera, pero no las dos cosas juntas. Por eso es que hay que agregar en cada uno, aquí al final, bueno, entonces, esta tesis, ¿cómo fue que le benefició al trabajo de ustedes? Si hablaba de estrategias que aplicaron a niños, bueno, ¿cuáles de esas estrategias ustedes utilizaron? Porque sabían que les iba a beneficiar con los niños y lo escriben aquí. Esta otra, aquí tal vez pienso yo, porque yo también pienso igual que Julio, que está bien, tal vez es quitar que diga en Costa Rica. Como hablamos de nacional, tal vez solo si es Alajuela o si es Cartago. Pero tal vez quitar eso, pienso yo, porque yo en realidad sí la veo bien. Esa hablaba de estrategias. Bueno, aquí tal vez sí. Dice, Mora efectuó
un artículo, ¿verdad? No se efectúa, sino que él investigó, que él publicó, que él desarrolló. Sería solo cambiar esta parte, esta palabrita nada más. Y agruparlos. Bueno, aquí ya esto estaba. Entonces no sé, Julio, si tiene alguna duda con eso. No, bueno, me quedó claro. Ah, ok. Y entonces sería agrupar nada más, bueno, en la cuestión de agrupar, sería buscar por tema específico y juntarlos. No hay problema entonces del año. Ajá, no hay problema. Si el año puede, ¿verdad? Si hay alguno que dice 2020, 2021, 2018, no hay problema. Y en la otra parte, de qué cosa de la investigación nos sirve para el proyecto, hay que ser muy específicos que la investigación nos funciona para el proyecto. Exactamente. Eso hay que agregárselo a todos. Uh-huh. Ahorita se lo mando de nuevo con estos cambios que hicimos. Profe, una pregunta. ¿Sí? Aunque no sea mi parte, pero igual. Ah, sí, sí, no hay problema. Es que yo me acuerdo, no sé si era en la parte de solo o cual, que él hablaba, el lector, de que entonces es un proyecto pionero. Ah, exacto. Usar esa palabra pionero está mal o mejor usamos la palabra exploratorio. Mejor usen exploratorio, digamos, en investigación se usa exploratorio. El exploratorio es que no hay, que ustedes más bien van a surgir, comienzan, es pionero. Ah, ok. Uh-huh. Sí, está bien. Era para saber entonces usar mejor esa palabra. Uh-huh. Yo les recomendaría que usen mejor exploratorio. De a este que dice... Ajá, perdón. No, que sí, entonces exploratorio mejor, profe. Era por si, digamos, se llegaba a poner esa palabra pionero que suena como, no sé, entonces mejor exploratorio. Ah, sí, no, exploratorio es más científico, sí, es mejor. De hecho, es un tipo de investigación cuando se hace, pero en tesis, ¿verdad? Que uno describe si es descriptivo, si es exploratorio, si es etnográfico. Entonces el de ustedes si es exploratorio, si de verdad no se encontraron. Yo me di la tarea de buscar y de verdad no encontré así relacionado. Encontré los temas aislados, pero no encontré así como ustedes lo tienen junto. Entonces sí, muy probablemente sí, es completamente pionero, como decía Juan José. Esto es, cuando consulté, ¿verdad? Si hay que agruparlo por temáticas y copié lo que Juan José lo que colocaba en un comentario. Entonces en Costa Rica no se ha realizado ningún estudio parecido al que ustedes han realizado. No hay evidencia, no hay. Nada más que no se contesta así, nada más se redacta. Ustedes colocan que al buscar en las diferentes bases de datos, bueno, así como les dije, ¿verdad? Anteriormente, se encuentran los temas aislados de niños con paladar hendido que trabajan ciertas áreas, pero no ninguno que vincule la inclusión y todos estos temas que ustedes tienen ahí. Se debería recalcar la importancia entonces del estudio pionero, ¿sí? Porque de todas las investigaciones que consultaron, posiblemente una o dos le encontraría relación con el tema de estudio, o tal vez redacción no favorece visualizar. Ah, bueno, esto cuando él coloca tal vez la redacción es ese párrafo que ahora Sol y Julio van a hacer en cada una de las del antecedente, donde se vea cuál es el aporte de esa investigación a la de ustedes, ¿verdad? De ese antecedente que sacan que beneficia al de ustedes. Si encontraran alguna, ¿verdad? Porque puede ser que, pues, como todo va cambiando, que alguna de los antecedentes, ustedes lo leen, bueno, ahí ustedes lo analizan entre todos, de verdad no le aporta nada, entonces lo quitamos, ¿verdad? Porque puede ser que pase, que de verdad, algún antecedente en su momento
sí funcionaba. Pero ahora que ya ustedes terminaron la investigación y ustedes ven que de verdad no aportó en nada, pues es mejor quitarlo. Tienen que haber las siguientes áreas. Bueno, tienen que haber el de aprendizaje, porque ustedes lo tienen ahí. Tiene que haber de lectoescritura, digamos como las áreas que se pueden dividir los antecedentes. Siempre los nacionales aparte y los internacionales aparte, eso sí. Y la inclusión. Entonces esos 3 temas serían como los que ustedes agruparían o tienen que hablar. Como ya termina... Ajá. Perdón, una pregunta. El párrafo, es que de los antecedentes, el que está al principio, que hay que saber que es Ajá, como el encabezado, la introducción de los antecedentes. es en general, digamos, hay que poner que es un tema exploratorio tanto nacional como internacional, ¿verdad? O solo nacional. No, en general, usted nada más lo pone así en antecedentes. Okay. Usted coloca que, como usted ya va a explicar, que se buscó en diferentes bases de datos, en buscadores nacionales, bueno, sí, también puede ponerlo en nacionales, internacionales, se evidencia que el tema no se encuentra, o sea, más bien se divide por áreas, pero no hay un tema específico que lo desarrolle. Pero sí, en el que dice antecedentes, en ese primer párrafo. Y una cosita, dígame, ahí donde empiezan los antecedentes nacionales, no hay que hacer una introducción específica para los antecedentes nacionales. No. Sí, como yo creo que le había hecho una observación a Sol, que ella tenía que hacer como una pequeña introducción a los antecedentes internacionales. No. Solo se le hizo solamente usted hace la general, luego usted nada más pone un título, antecedentes nacionales, los hace todos, un título, antecedentes internacionales y los tira todos. No es necesario una introducción en cada uno. Este es de lo de la temática, que es solo de agrupar. Esto sí está bien. Esto que dice entra en un solo golpe, es lo mismo. Es nada más unir los antecedentes y cambiarle las palabras de enlace. Para que no diga por otro lado, entonces inmediatamente ya le tiró el otro tema. Bueno, esto aquí vienen a meter otro tema. Profe, perdón. Ajá. Es que en el primero, bueno. Me devuelvo. Usted mostró, ajá, sí, por favor. En el otro. No, creo que se volvió mucho. Bueno, en esa parte estaban hablando de un párrafo que hay que hacer ahora. Yo llegué un poquito tarde. Ajá. Ese párrafo es muy específico, o sea, tengo que ir a leer los antecedentes. Ajá, digamos en este, por ejemplo. Dice que habla de estrategias metodológicas para facilitar las relaciones interpersonales de estos niños. Entonces, usted ya aquí describió de qué trata, cuál fue el mayor resultado, cuál fue la mayor conclusión. Cuando ya usted tiene eso, aquí en este, ¿verdad? Tampoco es muy extenso los de cada uno. Usted nada más indica esta investigación o este artículo beneficia o aporta a la investigación de ustedes y dice qué es lo que aporta. De este antecedente, ¿qué fue lo que a ustedes les llamó la atención? Que usted dijo, esto que leímos es lo que nos va a servir o vamos a agarrar de aquí para la investigación de ustedes. Luego este otro, por ejemplo, el de modelado, nasoalveolar, esas palabras como tratamiento en pacientes. Bueno, esta investigación, ¿cómo les ayuda a ustedes o qué tomaron de ahí? Qué sé yo, si la investigación esta, por decir algo, hablaba de que los niños
después de una cirugía, por decir algo, ¿verdad? Porque ustedes en esto sí son los expertos y los que saben. Ellos requieren un tiempo, ¿verdad? Para sanar y volver a gesticular, pero pasado ese tiempo, ellos necesitan ir articulando ciertas palabras o ciertos sonidos y llevan un orden específico. Entonces, qué sé yo, que ustedes van a tomar eso que dice la investigación. Esta investigación aporta que el estudiantado que presenta labio palatina requiere de un orden específico a la hora de realizar los sonidos. Eso es lo que le aporta esa investigación a la de ustedes. Entonces ustedes, lo que ustedes hicieron lo van a hacer relacionado con ese orden, digamos, de fonemas. Es un ejemplo, ¿verdad? Luego este otro, digamos, puede ser... Permiso, profe. Ajá. Profe, entonces, digamos, con base a esos artículos también me podría ayudar en el sentido de que, digamos, el profe también decía en que nos aportaba cada encuentro pedagógico, ¿verdad? Pero en eso está más adelante. Es que yo ya casi me tengo que retirar porque a media hora de almuerzo. Ok. Entonces, bien también puedo guiarme con los artículos para que también se mencionen y así. Es correcto. Sí se puede. Ok. Gracias, profe. A ustedes. Y así con cada uno de los artículos, ¿verdad? Ustedes lo leen, ¿verdad? Así como decía Sol. Es como darle otra leidita a ver qué fue lo que aportó y ustedes lo incluyen. Esto es la mayoría de estas que él dice que entra de un solo golpe. Se soluciona cuando agrupemos ya todas los antecedentes. Esta es la observación que yo copié. Profe, perdón. ¿Y cuál sería la diferencia entre la conclusión y ese nuevo párrafo? La conclusión es la del trabajo, la conclusión a la que llegó el trabajo. Vea, por ejemplo, ¿cuál era la que leímos de primero? Aquí. Dice, con este trabajo se llega a la siguiente conclusión. Entonces, esto es la conclusión del trabajo. El trabajo llega a esa conclusión. Entonces, de esa conclusión que ustedes llegan, ¿verdad? Digamos que este dice que el MNA es una técnica mundialmente utilizada que revolucionó el tratamiento del LPF, incluyendo el modelado nasal, ofreciendo mejores resultados estéticos y menos cirugías. En otras palabras, un tratamiento como este permite que las personas con fisura labiopalatina pasen por menos cirugías de carácter estético, las cuales son necesarias para corregir ciertas afectaciones nasales. Bueno, de todo esto, ¿verdad? Esa conclusión que llegó, ¿cómo le sirve al trabajo suyo? ¿Qué toma usted para que le sirva el trabajo suyo? Y así con cada una de ellas. Pero en esto sí, ¿verdad? Para mí, ustedes me dicen que es el MNA y que es el LPF, ahí yo quedo corto porque, digamos, tal vez ustedes sí conozcan un poco más porque han leído más de esos temas. Pero este sí quedó corto. Todo eso sí se los quedo debiendo. Sí, de hecho, eso yo creo que es una de las investigaciones que dijimos que tal vez no tenía tanta referencia a la lectoescritura y que tal vez lo podemos eliminar. Okay. Sí, ahí ustedes lo ven y lo analizan, sí, para que tal vez no genere, ¿verdad? En alguien más ahí como la duda. Yo la verdad no sé qué es, pero yo me imagino que antes de eso, más arriba, tal vez se escribe. Es que ahorita no me acuerdo. Gracias, profe. No, ustedes, más bien. Pero bueno, como les decía a Julio y a Mariana, ¿verdad? La mayoría o casi todos los cambios que ustedes han hecho están muy bien. Es solo agregarle algunas otras cositas que requieren de tiempo. Pero todo lo que ustedes han hecho está excelente, ¿verdad? Nada más que uno ahorita solo se enfoca en agregarle lo que hace falta para que vaya más completo. Juan José lee la última revisada y nos dé el aval para enviar a comisión.
Ya le consulté a Mayra y estoy esperando ahí la respuesta, pero revisando los documentos, ahora cuando estaba viendo lo del dictamen este que les enseñé, cuando ya ustedes tengan todos esos cambios hechos, sí hay que mandar un cuadro de doble entrada, que es el anteproyecto, cómo iba, y al final lo que ustedes van a presentar, cómo cambió, que va a cambiar muchísimo. Pero eso para que ustedes cuando lo hagamos, ustedes me recuerden que, profe, el cuadro, hay que hacer el cuadro, pero ahorita no porque están haciendo los cambios. Cuando ya tengamos todos los cambios y se mande a Juan José, ese cuadro lo podemos ir haciendo. Profe, un segundo. Aquí, ajá. En eso, dice, por tanto, se considera que artículo, bla, 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 y por ahí dice, Más abajo, bajo. no, aporta enriquecimiento productivo, creativo y experimental en las estrategias didácticas que se emplean en los encuentros pedagógicos virtuales y presenciales. Entonces, digamos, por ejemplo, en un antecedente como ese no habría que agregar el párrafo. Ajá, no, este no, porque ya este último ya ustedes lo agregaron. Ok, entonces... Y dice, no ve, necesariamente aporta enriquecimiento productivo. Todo eso que ustedes agregaron, este rojo estaba agregado, ¿verdad? Fue lo que ustedes agregaron. No. ¿Eso rojo qué era? No, eso es lo que subrayó el propio Juan José. Aquí lo que agregó fue entonces nada más el... Y eso fue lo que agregué yo por... Ah, no, este sí. No, este sí está bien. Este sí lo tiene. De hecho, yo vi otro hace un rato que tenía... Otro también lo tiene. Ahora cuando estaba subiendo, yo lo vi. Sí, entonces no es que esa era como mi duda, que si era necesario en todos los... Porque yo sí vi que en algunas conclusiones habían partes referentes al proyecto. Sí, nada más de volver, ve aquí dice. Aquí está, ve, este también lo tiene. Este artículo colabora, se relaciona. Bueno, aquí es porque dice, este artículo colabora, se relaciona. Nada más, este artículo, quitamos lo rojo, se relaciona con el proyecto debido a que, ¿verdad? Ya este también lo tiene. Habría que leerlo, Sol. Exacto, es leerlo, identificar, porque los primeros, digamos, del anterior y algunos de acá, no lo tienen. Sí. Pero ese lo vi hacia ahorita cuando iba subiendo y bajando. Ok, está bien, gracias. Bueno, aquí ya Julio lo dijo, nada más que a Julio le tocó esa parte, ¿verdad? Que es la de hacer una introducción. Es que yo lo puse aquí, pero es allá donde lo tiene Julio, para ir visualizando las temáticas. Entonces, cuando Julio hace la introducción, entonces puede decir que los antecedentes están agrupados nacional e internacionalmente en las siguientes áreas: aprendizaje, lectura y escritura y los temas que ustedes tienen ahí, inclusión. Pero eso es pero ya esta parte, ya Julio la dijo allá en los introducción. Bueno, eso es de esta parte. Sí, eso es lo del cambio es. Todos los antecedentes son así, es nada más de volverlos a reacomodar. Ah, bueno, aquí en la síntesis, cuando ustedes agreguen esos párrafos, ¿verdad? Que ya ahora sí van a decir cómo beneficia, hay que agregarlos aquí. Eso es todo. Que si ustedes encontraron que en el antecedente 1, 2 y 3, por decir algo, el beneficio fue este y este, hay que revisar aquí que no lo hayan mencionado y mencionarlo. Eso es todo, nada más en esta parte reflexiva de los síntesis. Ahí se tendría que poner de acuerdo Sol y Julio para ver qué puso Julio y qué puso Sol para agregarlo acá. Profe, ¿ya es copiar y pegar o digamos
la relación. Ah, no, sí hay que encontrar la relación. Ah, ok. Porque como se van a cambiar. Ahora, esta otra. En esta otra es donde la comisión hace mucho énfasis. Vea que mayormente de las observaciones que les enseñé y de los dictámenes, los últimos, es en el análisis de los datos. Entonces, en esta, cuando ya yo me vuelvo a leer, por eso es mejor explicado un poco, porque a veces tal vez uno escribe algo y suena como feo, como concho, pero no es así. Esto que dice, me faltó tener más información específica del tema. Cuando iba leyendo, aquí yo les pongo, digamos, cuando leo todo el primer, toda esta parte, cuando la leo y termino, de verdad no se desarrolla. Está muy superficial, le falta como ahondar un poco. Ya les explico cómo. Vamos a ver aquí. No, todo lo morado, pero para ver. Ay, ¿qué pasó? Creo que esto también lo guarda. No, aquí son los datos. Esta parte está en la sección de resultados. Qué raro, la primera parte. Voy a revisar qué pasó aquí para arriba porque no sé qué nos sale en los comentarios. Vea, aquí dice, en esta parte, sección de resultados. Aquí dice, después de conocer los diferentes aspectos que influyen en la población con fisura labiopalatina, se diseñaron estrategias didácticas adecuadas a los procesos de aprendizaje de la lectura donde se desarrolle de manera implícita la incorporación de la inclusión en las aulas escolares. Esto se implementó por medio de una formación presencial. Qué raro. Esa no sé, ahorita la borramos porque no. De aquí para arriba no tiene. Voy a comenzar con el capítulo 3 y eso de arriba también todo se los daría mañana. Vea, el capítulo 3 dice, falta confrontación con aspectos teóricos, es lo mismo que sale ahí cuando yo les puse unas observaciones ahí. Tener más profundidad en el análisis, ahí ya se lo puse. Evidenciar más lo construido por ustedes como proyectistas. Bueno, cuando yo iba leyendo, aquí dice, el primer encuentro pedagógico utilizó, y dicen que utilizó, cómo fue. Pero cuando ellos dicen que hay que hacer un poco más énfasis es voy a leerlo para recordar. La primera actividad del encuentro pedagógico se basó en una actividad de rompehielo llamada la telaraña, la cual se realizó con el objetivo de que el grupo presentara de una manera lúdica y promover la interacción entre pares. Al iniciar se les solicitó a cada persona formar un círculo, colocarse en pie, seguidamente se les explicó las indicaciones, ellos iban diciendo de dónde es, yo vivo. Lo dicho por la persona estudiante es poco entendible, ya que al hacer las articulaciones expulsando mucho aire por la nariz,
a tal punto que va de los fonemas como la J y pronuncia la palabra Jose como Ose. Después lanzó la lana, quien de la misma manera indicó tímidamente su nombre y el lugar de residencia. Yese le costó pronunciar y articular su nombre. Por último, la persona estudiante no se presentó, pero sin embargo sus articulaciones eran poco comprensibles y con un tono muy bajo. Seguidamente se adjunta la imagen. Bueno, aquí solamente describieron la actividad. Aquí faltó ahondar en el análisis de datos, ¿verdad? Que sería, ¿por qué creen ustedes que era poco entendibles esas palabras? ¿Será que ellos no pueden definitivamente lograr llegar a articular bien esos fonemas? ¿Se les está más bien exigiendo más de la cuenta? ¿O ellos no lo logran pronunciar, pero de manera escrita sí lo logran decir? En ese momento, cuando eran poco comprensibles, ¿qué fue lo que ustedes hicieron? ¿Cómo se trató? ¿Cómo se vincula eso, ¿verdad? Con la lectoescritura? Eso es ahondar en el análisis en esta parte de esta actividad, porque luego dice, cuando cada uno de los integrantes del grupo, tanto personas como proyectistas como la persona estudiante, terminaron de presentarse, desenredaron la telaraña diciendo el nombre y lugar de residencia del compañero que había tirado la lana, la cual demostró que el estudiantado tiene una buena memoria. Aquí, tal vez quitar buena memoria, pero es solo cambiar porque tienen buena retentiva, de memoria a corto plazo. Mejor no, la idea es quitar la memoria, que tienen retentiva para recordar los sucesos que acaban de pasar. La idea es quitar memoria, porque la memoria es algo que es un poquillo más extenso de explicar, ya que cada uno de ellos recordaba los detalles. La actividad de la telaraña fue muy significativa para el diagnóstico, pero nada más dice que fue significativa. La persona que lee no sabe por qué fue significativa. ¿Qué tomaron ustedes de esos datos para que fueran significativos? ¿Qué datos tomaron? ¿Qué hicieron con esos datos? Es como ahondar un poco más en el tema y reconocer las necesidades, pero no dicen cuáles son esas necesidades, sino que solo dice y reconocer las necesidades que cada una de las personas estudiantes tienen en el encuentro. Entonces aquí yo les pongo, bueno, cambiarlo de retentiva. ¿Por qué? ¿Qué vieron? ¿Qué hizo eso tan significante? ¿Qué vieron? Hay que escribirlo para que no quede, digamos, a la imaginación de quien lea. ¿Cómo son los resultados? Deben decir cuáles son esas necesidades que vieron. Tomando en cuenta lo anterior y lo observado durante la actividad, se denota algunas dificultades que presentaron las personas en el aula. Aquí faltó decir cómo se dieron ustedes cuenta de esas dificultades. ¿Qué instrumentos utilizaron, verdad? Un poco devolviéndonos al dictamen, que decía que cuando uno hablaba tenía que tener, digamos, el fundamento o la evidencia. Entonces, ¿dónde lo vieron? ¿Cómo constataron ustedes que ellos tenían algunas dificultades? ¿Cómo lograron saber ustedes que eran dificultades en ellos? ¿Cómo las llegaron a solventar o qué actividades hicieron, digamos, para integrar al estudiante o que lo hiciera de la mejor manera? Igual, ¿cómo se relaciona eso con la inclusión y cómo se relaciona con la lectoescritura? Porque ahí, digamos, solamente nos estamos enfocando en la parte oral. Profe, una pregunta, si por ejemplo uno se dio cuenta de que tal vez un niño tenía dificultad en la parte oral, por medio de lo que uno presenció a la hora de aplicar la estrategia en el taller, ¿cómo uno pone eso? Digamos, ¿esa puede ser una justificación para eso o tiene que ser como más específica? No, sí puede ser, nada más usted incluye que dentro de las bitácoras que se llevaban en cada sesión
se logra observar que el estudiante, hizo esto, vio esto, y nada más dice que fue en la bitácora donde ustedes iban anotando. Pero digamos, no hay que poner evidencia en la bitácora, porque la bitácora... Ah, no hay que poner evidencia. Ok, ya entiendo, sí. Entonces, luego aquí seguimos. Durante la narración del cuento se le solicitó al estudiantado que articularan el sonido. Vea, otra vez, digamos, están con la parte oral, que hacen los animales que salían en el cuento, de modo que tuvieran relación con los fonemas presentes en el nombre de cada persona. Por ejemplo, como se muestra en la figura 9, una de las personas proyectistas emitía el sonido de un mono, a modo de ilustración, para que las personas estudiantes ejecutaran de manera oportuna la actividad. De esta forma, estos estudiantes lograron realizar de manera participativa lo solicitado, lo cual favoreció el proceso lectoescritor. Eso es una afirmación, pero no tiene el sustento. ¿Cómo? ¿Cómo logró ese proceso? Como este es el tema central de ustedes, hay que explicarlo. Bueno, ese proceso lectoescritor, ¿qué fue lo que ustedes hicieron? Yo les puse aquí un ejemplo. Por ejemplo, si yo digo, si hay un muro en la casa, o hay que construir un muro en la casa, porque se va a caer, pero mi tío lo fortaleció. No dice cómo, nada más dice que el tío lo fortaleció, es lo que pasa aquí, lo cual fortaleció el proceso lectoescritor. Solo dice cómo. Si yo digo, bueno, mi tío fortaleció ese muro, pero no dice cómo. Entonces, ¿cómo sería ampliar? Bueno, mi tío le metió, ¿verdad? Varilla de 2 pulgadas, construyó un armazón, el cual fue enterrado a 2 metros de profundidad. El concreto llevaba tanta mezcla de tanto, ¿verdad? Eso es profundizar un poco en el análisis. Ahora sí, cuando ustedes ya tienen esa parte, ¿cómo se llevó a cabo ese proceso lectoescritor? Ellos en qué momento lo están leyendo y en qué momento lo están escribiendo. Hasta aquí, digamos, ese es el único momento que habla de ese proceso de lectoescritura. Y vean que aquí, no, todavía no comenzamos, es aquí abajito. Ajá. Hasta aquí, de la inclusión todavía no hemos hablado, ni tampoco de los principios pedagógicos. Entonces, ante estas actividades se debe hacer un cierre antes de empezar el siguiente tema. Por ejemplo, citar algunas fortalezas, algunas debilidades, hallazgos, antes de comenzar el otro tema. Después se desarrolló la actividad de ilustración del cuento, donde el estudiantado giraba una ruleta que presentaba las categorías de personajes, villanos y lugares. Seguidamente pasaban a la hoja en blanco que se les entregó y empezaban a ilustrar y crear el cuento según lo que la ruleta les dijo. El primero fue él, quien fue muy hábil al producir su cuento con la información obtenida en la ruleta. Entonces aquí esto es una afirmación, dice, fue muy hábil en producir el cuento. ¿A qué se refieren, digamos, con que fue hábil? ¿Qué fue lo que hizo? Y el ligarlo con el proceso de inclusión y de lectoescritura, si fue que ellos en algún momento lograron escribir o era solamente dibujar. Luego fue el turno de EM, quien necesitó una guía más individualizada para que lograra la ilustración, pero nada más dice que ocupó una guía. ¿Cómo fue esa guía? Es como profundizar un poquito más. Bueno, ¿cuál fue la ayuda que ustedes le dieron? Con esa ayuda, ¿qué resultados obtuvieron? ¿Él logró o esa persona logró o no logró el cometido? ¿Tuvo dificultades? ¿Cómo fueron esas dificultades? ¿Verdad? Entonces ya ahí entra un poco más la participación de ustedes. Pues no le fue posible escribir lo que pensaba en una hoja en blanca. De igual, ve aquí otra vez, esta parte es muy importante porque es el tema de ustedes. Luego, ¿cuáles fueron, al terminar esa actividad,
cuáles fueron esos principales resultados que ustedes obtuvieron de lo anterior, cómo trabajaron con esos resultados, cuáles fueron los beneficios, porque puede ser que no todo estuviera bien, que más bien ustedes encontraron algunos retos que hacer, cómo solventaron esos retos, es muy importante que quede. Entonces, ven, aquí, aquí ustedes anotaban las imágenes de esa actividad. Cada actividad, cada imagen de esta, hay que agregarle cómo, de eso que dijeron aquí, cómo se relaciona con el proceso de lectoescritura en cada uno de ellos, ¿verdad? Que no quede solo las imágenes de la ilustración que hicieron, sino que diga, bueno, toda esta imagen, cuáles son los beneficios que trajo para ellos en cuanto a la lectura, la escritura, la inclusión, ¿verdad? Porque si ellos se lograron compartir y etcétera. Como actividad de cierre se realizó la elaboración con títeres. Entonces ven que ya leímos esa primera parte y todavía recuerden que el tema de ustedes es fortalecer, era el que se manejaba, pero ahora lo vamos a cambiar por promover. Era fortalecer el proceso de la lectoescritura, pero no, hasta el momento en esas actividades todavía no dice cómo se fortaleció o cómo es que se promovió. Igual que la inclusión. No sé si esa parte sí me la entienden. Es como ir agregándole carnita. Ajá. Agregar la parte de promoción de la lectura y promoción de la inclusión. Ajá, para que no quede ahí, porque ese es el tema principal de ustedes. Entonces, vea que Julio, en los objetivos, bueno, si va a colocar que hay que identificar las características, entonces cuando ustedes hablen en este análisis, ustedes tienen que aquí, cuando yo les pongo hacer énfasis en los resultados y análisis, pueden mencionar esas características que presentan los estudiantes. Por ejemplo, dificultad a la hora de hacer X y Y sonido. Pero no solo mencionar que tienen dificultad, sino que ellos de verdad pueden realizar esos sonidos, o es que ya por la condición de ellos se les va a imposibilitar para toda la vida, pero eso les afecta a la hora de escribir los sonidos o no les afecta, porque puede ser que ellos digan Ose, pero en la mente de ellos sí logran escribir Jose. Entonces, ese análisis que ustedes hacen ahí, ese es el que va implícito ahí, que ustedes tienen que redactar, que no necesariamente la persona o los estudiantes que no pronuncien bien las palabras quiere decir que las van a escribir mal, o al contrario, se debe fomentar o se debe realizar diversas actividades para que el estudiante logre comprender que las palabras escritas son iguales a las que se pronuncian, por decirlo de alguna manera. Y ahí es donde se ve el análisis, ¿verdad? Que no solo diga la actividad se hizo esto y ellos respondieron eso, sino que diga, bueno, ellos respondieron eso, ¿cuál es la importancia de que ellos realizaran esa actividad? Y si ustedes vieron que en esa actividad que ellos realizaron no lograban escribir o en la parte de la inclusión, ¿verdad? En las aulas escolares, que ellos puede ser que sí tengan buena relación con sus pares, puede ser que no, que eso ustedes lo vieron en las observaciones cuando ustedes fueron o lo presenciaron. Todo eso queda escrito según las observaciones que se realizaron en el taller tal, se logró evidenciar que fulanito de tal mantiene buenas relaciones con taca, 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 taca. O si ustedes hicieron entrevista a los padres, ustedes pueden decir, según la entrevista realizada a los padres, fulanito de tal, se le dificulta la relación con sus padres. Sin embargo, cuando está o estuvo en la virtualidad o en la presencialidad, no se notó,
¿verdad? Porque también puede ser que los papás digan una cosa o ustedes vean una cosa y se dé otra. Todo eso es parte del análisis. Entonces, de este primer encuentro de aquí para arriba, entonces, ¿cuáles fueron los logros en inclusión y cuáles fueron los logros de lectoescritura? O los retos, ¿verdad? También puede ser que no todos sean logros, sino también que hubieron retos. Pero no a nivel, digamos, de conectividad, sino que retos. Tal vez que un estudiante no quería pronunciar la letra R y era porque le daba vergüenza. Entonces, eso es un reto. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cuál estrategia utilizaron para que eso se diera? En este segundo encuentro dice, de esto que anotan es importante. Bueno, esto que anotan aquí, ¿verdad? Es muy, muy importante porque dice, la producción implica diversas estrategias como el manejo de la situación de la escritura y sus diferentes fases y etapas, la estructura temática y textual, la sistematización y el control de operaciones que desarrollan información. Esto ustedes lo pueden tomar en cada una de las áreas que van desarrollando. Nosotros, digamos, hasta el momento, en este primer encuentro, ¿verdad? Que se describió, yo no leí cómo se aplicaba o en qué momento lograron ustedes vivenciar el principio o algún principio pedagógico, que también es importante tomarlo en cuenta por ser proyecto. Luego dice, las estrategias didácticas empleadas en este encuentro pedagógico se basaron en desarrollar y fomentar las habilidades de lenguaje y escritura. Pero solo dice que se fomentaron, pero no dice cómo. Cómo fue que se hicieron. Que eso es importante de que quede escrito. Por ejemplo, aquí les anoto. Si vamos al doctor y nos dice, hay que hacer ejercicio porque es importante. ¿Verdad? Todos sabemos que el ejercicio es importante. Pero, ¿es importante para quién? ¿En qué beneficia a cada persona? ¿Qué tipo de ejercicio debo hacer? ¿Qué resultados son los que voy a obtener de ese ejercicio? Eso es lo mismo aquí. Dice, las estrategias didácticas en este encuentro se basaron en desarrollar y fomentar habilidades. Nada más dice que se fomentaron las habilidades. Pero ¿cuáles habilidades? ¿Cómo se fomentaron? ¿Cómo saben ustedes que obtuvo un resultado de esas habilidades? Y de aquí para abajo es exactamente lo mismo, ¿verdad? Yo les iba marcando las ideas, pero al final, cuando terminaba de leer, sí concuerdo con Juan José que le hace falta direccionarlo un poco más a la inclusión y a la lectura y a la escritura. Por ejemplo, vean dice, este encuentro pedagógico tuvo como propósito expresar la creatividad ante la lectura y escritura, mediante cuentos propios realizados por 7 niños. Pero nada más dice eso, este encuentro tuvo como propósito expresar la creatividad. Entonces, ¿cómo se relaciona esa creatividad? Bueno, primero, ¿qué fue lo que hicieron ellos? ¿Verdad? ¿Cómo fue que expresaron esa creatividad? ¿Cómo se relaciona la lectura y escritura? ¿Cómo agarraron ustedes eso y lo traducieron a la lectura y a la escritura? ¿Verdad? Porque si ellos escribieron los cuentos, entonces aquí sí sería importante que ustedes, si tienen esos cuentos, tomaran un fragmento de esos cuentos y analicen cómo fue que los escribieron. Si todas las palabras estaban bien escritas, aunque ellos no pudieran decir los fonemas tal, tal y tal, ustedes evidencian que en eso que ellos escribieron no es necesario que, aunque ellos no lo pronuncien bien, pero sí lo logran escribir bien. O al contrario, se logra evidenciar que los estudiantes tienen dificultades para articular los fonemas este y este. Sin embargo, esto sí les afecta en el desempeño de la lectura y escritura, tal como se muestra en la siguiente imagen o las siguientes imágenes, y colocan el fragmento y subrayan
Entonces, por ejemplo, si escribe OCE y él tenía que leerlo OCE, ¿verdad? Con J, entonces ustedes ven ahí que el estudiante sí le afecta no pronunciar la J. Y ahí ustedes profundizan en el análisis. Que no quede solamente así. Tuvo como propósito expresar la creatividad. Igual, siempre de aquí en adelante yo les voy a poner, bueno, ¿y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron? Porque es importante. Luego dice, la técnica para evaluar el proceso de cada estudiante fue la rúbrica y la observación, pero solo lo mencionaron. Como ya ustedes aplicaron, más bien aquí tiene que decir, bueno, se aplicó la observación, ¿verdad? La rúbrica de observación, la cual obtuvo los siguientes resultados. Y ustedes escriben los resultados que obtuvieron y analizan esos resultados, ¿verdad? Si ahí los resultados decían, por decir algo, si la rúbrica decía el estudiante o los estudiantes, por decir algo, digamos que ellos tienen que hacer un dictado. Entonces, se les mostró la palabra o un dibujo y tenían que escribir José. Todos en una hojita escribían José. Entonces, ustedes ya analizan, mira, 5 estudiantes y uno fue el único que no logró escribir José. Entonces, ustedes ahí colocan, ¿cuáles fueron los resultados? Que la mayoría de estudiantes logra interpretar el dibujo o interpretar la palabra hablada, por decir algo. Otro resultado, ¿cuál puede ser? Que ningún estudiante logra comprender o logró escribir la palabra sopa, escribían opa. Cuando ya tienen esos resultados, ahora sí ustedes analizan esa información. Mira qué importante es darle énfasis a los estudiantes, o más bien se les da énfasis a la escritura, porque tal vez la pronunciación, ninguno de ellos la va a lograr llegar a decir, ¿verdad? Por la condición que tienen ellos. O 3 de 4 sí la logran y solo uno no. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Que hay que darle énfasis a un estudiante que presenta dificultades. Ese es como el agregarle la carnita que hace falta para el análisis, que no quede solo en describir qué fue lo que pasó. Igual, esto es lo mismo que les puse al anterior. De todo lo anterior, ¿cómo beneficia el proceso de lectoescritura e inclusión? Luego aquí otro. Bueno, aquí para abajo todos van a ser exactamente iguales. Dice, la estrategia didáctica antes mencionada, donde la población participante creó un libro conforme su nivel de escritura. Ve, aquí dice que creó. Esto es importantísimo porque es el tema de ustedes. Ya ellos están escribiendo por medio de dibujos, grafía o utilizando las dos formas. Se pudo observar que el proceso de elaboración de cada cuento fue creativo, pero nada más ahí, ¿verdad? Entonces, esto tan importante que ustedes tenían aquí, que era lo de lectoescritura, ¿cómo fue creativo? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Lograron escribir las palabras correctamente? ¿No lograron? ¿O se lograba comprender lo que ellos escribieron? ¿O más bien no se logra comprender debido a las dificultades que ellos tienen? Entonces, esa parte es como la que hay que ampliar un poquito más. Igual, ¿qué resultados se obtienen? ¿Cómo beneficia el proceso de la lectoescritura? Hubo una parte, creo que a partir del tercero, como es exactamente lo mismo, es leer y ampliar. El tercer encuentro pedagógico, sí, es exacto aquí, porque aquí no lo continué, porque eran exactamente las mismas observaciones. Luego aquí dice, la interacción en el encuentro virtual tuvo como objetivo generar, entonces ya no podemos hablar de tuvo como objetivo, sino más bien generó ambientes sanos y educativos, porque como ya pasó, ya se aplicó, entonces hay que hablar de lo que ya pasó. No sé si comprendieron esta parte de los resultados, que es la que sí va a llevar un poquito más de tiempo.
¿Cómo lo ven? Sí, sí, y entonces sería como más que el papel, que sería más como que cada uno vuelva a ver la biblioteca que elaboró para que Eso iba a decir, Ajá, que ajá, cada exactamente. uno mejor amplíe su propio taller y porque uno sabe lo que hizo y todo. Igual Ah, si sí, no sí. sería Cada mejor, uno ¿verdad? sabe y lo tiene anotado. Ujú. Sí, pienso que sería mejor eso. Pero sí, esta parte es para que no quede, por ejemplo, es como que no quede superficial. Por ejemplo, si yo les digo, em, este pañito es verde y es rectangular, ¿verdad? Queda así superficial. Se dice que el pañito, en todos se imaginan un pañito verde, pero algunos se puede imaginar un pañito verde oscuro, otro un verde limón, otro con figuritas, ¿verdad? Esa es la idea, que no quede esos detalles a la imaginación de la persona que lee, sino que de una vez profundice y ligarlo al proceso de lectura, escritura e inclusión, porque vean que leímos hasta el segundo y en el segundo tampoco hablaba de la inclusión, ¿verdad? Cómo se llevaba a cabo y los principios pedagógicos. Fue hasta el tercero. Vean, aquí el principio pedagógico. Y aquí fue cuando yo me acordé que existían, porque aquí lo decía. Los principios pedagógicos que se implementaban. Entonces aquí fue cuando yo dije, de aquí para atrás yo no lo leí. Entonces esa parte hacía falta. Entonces no sé cómo lo ven. Me falta el suyo, Mariana, pero ese se lo haría mañana. Sí, profe, yo le iba a decir más bien que si tal vez usted, no sé si conmigo podría reunirse un día de estos como para yo estar bien segura de los cambios que tengo que hacer. Ah, sí, claro, también mañana, Ah, bueno, sí, a las 6. mañana, sí, está bien, yo mañana puedo a las 6. Ah, ok, ok, si no el jueves a las 6. Perdón, el miércoles a las... No, perdón. Ah, sí, puede ser también, sí, sí. Si no puede mañana usted me avisa. ¿Cuándo puede estar, profe? Es Pero que ya le digo. mañana no estoy muy Nada más segura. tengo una. No, un momentito. profe, una pregunta. El miércoles. ¿Puedo el jueves? También. Sí, Juli, dime. Perdón, una preguntita. Entonces, digamos, nosotros volvemos a corregir y se lo volvemos a enviar. Sí, sí, me lo O vuelven. ya, Pero mejor cuando ya lo corrigen todo completo al final. ya en un solo documento. Ya en un solo documento, sí. Ah, Ujú. Y esos cambios que hagan también los pueden marcar con color para que Juan José vea que ¿verdad? Que se logró. O sea, que se hicieron a partir de las observaciones que hizo, se tuvieron que agregar algunas cosillas. Ah, no, ¿verdad? Juan José no lo pidió con color. Sí, profe, yo creo que no, pero no sé si dejarlo como para que él sepa dónde están. Sí, Yo sí. tenía incluso duda de si uno dejaba los comentarios o no. No, los comentarios sí los quitamos. Mandémoselo con color y le ponemos después, cuando se lo enviamos, que van incluidas las observaciones de la asesora y que lo que está marcado en color son cosas que también se modificaron, se agregaron. Para que le quede a él más fácil de visualizar, ¿verdad? A la hora de revisar. Está bien, profe. Entonces, muchachos, muchachas, cualquier consulta, entonces igual, ¿verdad? La hacen saber. Yo voy a guardar esto y ya se los voy a volver a mandar. Y les voy a mandar el link también. Profe, estaba pensando que si no, bueno,